No, pues yo creo que sí va a ser una discusión muy larga. La ley de ingresos, como saben, el paquete de la miscelánea fiscal y la ley de ingresos lleva varias discusiones y nos parece muy importante que hoy en los grupos de trabajo se han discutido temas que nos parece clave modificar. Por una parte, por ejemplo, está el impuesto a las vendedoras por catálogo. Nos parece muy importante que finalmente se logre retirar esta propuesta de hacer obligatorio el impuesto sobre la renta a quienes se dedican a vender, a las ventas por catálogo, porque sería muy grave para la economía de las familias. Y por otra parte también está en la discusión la posibilidad de quitar el tema de los impuestos a las plataformas digitales. Hoy en día prácticamente todos usamos diferentes plataformas digitales que estarían siendo grabadas en esta propuesta que envió el Ejecutivo tanto por ISR como IVA, y entendemos que hay una propuesta de que solamente se quede el IVA para estas empresas y un esquema progresivo en materia de ISR y de derechos. Y son de los temas que estarán discutiendo y que por supuesto van a generar una larga discusión el día de mañana en la Cámara de Diputados. Esto apenas estará discutiendo en comisiones, pero mañana es nuestra fecha límite para que podamos enviar este paquete al Senado de la República y estar en tiempo de aprobarlo y después ir a la discusión del presupuesto de egresos. ¿Ven un panorama en el que pudiera extenderse, digamos que pueden declararse en permanente y extenderse por las trabas, a lo mejor que pudieran generar algunos temas hasta las fechas fatales, hasta el 20 tienen precisamente para aprobar esta ley de ingresos? Pues mira, yo espero que de verdad haya la disposición para escuchar los argumentos que estamos presentando de temas que nos parece que en lugar de realmente presentar una posibilidad de avanzar en la parte de recaudar impuestos que se requieren para que el gobierno pueda hacer sus acciones, hemos puesto sobre la mesa los argumentos para decir que estos temas de como están planteados van a generar la parte contraria, que no puedan realmente generarse los ingresos que se requieran, y entonces esperamos que no tengamos que alargar tanto la discusión. Sin duda hay un tema de discusiones que se están dando por parte de los grupos de trabajo que van a alargar mucho sin duda la discusión en la Cámara de Diputados, pero creo que estaremos en tiempo para hacerlo en tiempo y forma, porque después la parte bien importante donde también será mucha discusión es el tema de los egresos. Marta, preguntarte sobre lo de las plataformas políticas, ¿por qué no hay que de las plataformas digitales, ¿por qué no hay que grabarlas si ya en muchos países del mundo están sobre ellos? Porque dice que pues sí tienen grandes ganancias y realmente no pagan impuestos en los lugares donde se ubican. Pues mira, incluso no sé si se dieron cuenta, justo ayer hasta hubo una presión en Estados Unidos de estas empresas al gobierno de Trump con respecto a que si les cobraban los impuestos en México, Trump interviniera a presionar a México sobre este tema. No ha pasado eso, sin embargo, se sabe de la importancia que tiene el impuesto sobre la renta y se revisará lo que se dice en materia internacional en esta materia para ver dónde efectivamente le corresponde que estas empresas paguen. Si son empresas que están radicadas en México, que tienen instalaciones, que están teniendo ingresos, tienen que ser grabados por parte del impuesto sobre la renta, y esa es la parte de las discusiones que se están dando al interior. Lo que no hay manera de evadir es el tema del IVA, es un impuesto que sí estará reconocido en el tema de las plataformas digitales, y el que se está analizando la posibilidad de que sea un tema progresivo son los temas de los derechos. Sin duda son temas muy importantes porque estamos hablando de plataformas que tienen mucha presencia en nuestro país y que son utilizadas muy ampliamente, y que de lo que se buscaría es que los impuestos vayan a las empresas y que de ninguna manera se afecte a los usuarios de este tipo de plataformas digitales, porque muchas veces estas empresas trasladan los costos a sus costos de renta y afectan a los usuarios. Por eso va a ser muy importante la forma en la que se discuta aquí en la Ley de Ingresos este tema. Por ejemplo, hay empresas las que venden por Amazon y todas estas que sí facturan sobre eso. Por eso justamente tenemos empresas que están teniendo facturas y que están están comprando y vendiendo en México. No tienen que traer los productos de otra parte del país, que tienen instalaciones, que están perfectamente ubicados con una razón social en México y por supuesto tienen que pagar impuestos. ¿Y lo de las ¿no le parece que hay bastante fuga de dinero respecto a esas plataformas? Digo, porque finalmente se presentan como socios
obtienen un gran porcentaje, por ejemplo, en el caso de Uber, de Cabify, de todo esto, y finalmente pues mucho de ese dinero no se queda aquí en México, o sea, se está saliendo porque el del argumento país. fundamental es que son empresas extranjeras, particularmente de Estados Unidos, y que no tienen por qué dejar esos impuestos acá y se los llevan. Por eso es justo aparte este tema de la legislación, de hacer una discusión muy a fondo sobre este tema y que generen impuestos. Además, insistiendo que este impuesto sí vaya a gravar las ganancias tan grandes, porque son ganancias muy importantes las que tienen estas empresas en México ante un uso tan importante de estas plataformas. Pues dice que nada más, por ejemplo, si se grabaran a las plataformas digitales, ese dinero sería el equivalente a lo que se invierte en salud para atender las enfermedades mórbidas. Sí, los ingresos que se tienen son muy importantes, se tendrían ingresos muy importantes, por eso sí es una discusión que hay que dar y por eso hay que obligar a estas empresas, sobre todo las que tienen una razón social en México establecida, y por eso se va a poder perfectamente diferenciar y generar los mecanismos legales, pues para que también encuentren mecanismos para evadir este tipo de impuestos o, insisto, trasladarlo a los consumidores finales. Es una discusión importante que genera recursos importantes y que la otra discusión, insisto, va a ser justo cómo se utilizan esos recursos. El gobierno está generando diferentes fuentes de ingreso como estos impuestos u otros que planteo, a pesar de que no se habla de un aumento en los impuestos, se está hablando de la actualización de otros, por ejemplo, el tema de los IEPS en las bebidas azucaradas y en los alimentos, que implican un aumento y que al final de cuentas implicarán mayores ingresos y lo que tenemos que ver es que vayan destinados a lo que pretenden corregir, que en el caso de los IEPS a bebidas azucaradas y alimentos chatarra es con el tema de salud y no están dirigidos al tema de salud. Hemos visto generalmente un presupuesto que va a la baja, en este presupuesto 2020 no viene a la baja, pero prácticamente lo deja en las mismas condiciones y cada vez se le están dando más atribuciones al tema de salud cuando no se le están poniendo recursos y cada vez tenemos más problemas de salud en nuestro país. Se le plantearía el día de hoy al secretario de Salud precisamente este tema de que las IEPS vayan precisamente a las cuestiones de salud y a reponer pues las afectaciones que generan en enfermedades pues ya prácticamente epidémicas en México, como es la obesidad, como es la diabetes, como es otro tipo de... Pues mira, todos los IEPS desafortunadamente por la forma en la que están configurados en la ley no se pueden mandar directamente o no se pueden etiquetar, son ingresos y particularmente los IEPS se convierten en participaciones federales. Esto significa que todos los IEPS se van directamente a los gobiernos estatales, pero eso no deja de poner en evidencia que ante el cálculo que generan estos ingresos, estamos hablando de cerca de 23,000 millones de pesos por IEPS a bebidas azucaradas, generaría un aporte muy importante de lo que ha significado los recortes que se han hecho en materia presupuestal de salud, que pudieran hacerse un programa especial en materia de obesidad, sobre todo ahora que estamos aprobando reformas como el tema del etiquetado, hay que tener programas en materia de nutrición y para atender todas las enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la obesidad. En el caso de las plataformas, ¿qué porcentaje llevan de consenso de que sí va? Hay mucho avance por parte de los grupos de trabajo, sobre todo en este sentido de que el IVA sea aceptado, o sea, de que el IVA va porque va, de revisar el ISR en aquellos que tienen una razón social establecida en México y de que los derechos sean progresivos. Es la parte que se ha avanzado hasta el momento y esperamos que en las discusiones que se den en comisiones y luego en el Pleno pues se ratifique este tema. ¿Prevés que se trabe en algún aspecto, en algún punto particular en la discusión? Yo espero que no, creo que los grupos de trabajo han estado haciendo un trabajo importante, ¿no? Hay representantes de todos los grupos parlamentarios y en ingresos nunca hemos tenido un mayor problema, sobre todo porque se trata de los ingresos de gobierno, no hay como tal un planteamiento de nuevos impuestos, sí nos estamos fijando mucho en que en ninguno de los temas termine gravando otros temas que pueden afectar directamente a la ciudadanía, por eso insistía en el tema de lo que se planteó en el gobierno de las ventas por catálogo, porque nos parecía que era un impuesto que simple y sencillamente no tiene razón de ser y no había un costo-beneficio real para los ingresos gubernamentales, pero sí una afectación a quienes se dedican a esta actividad y estamos haciendo esa revisión. Creo que en ingresos, a pesar de que siempre tenemos discusiones importantes, no tenemos en este caso todavía muchos atorones. Gracias, diputada.